Hola, mi nombre es Eduardo Guzmán y junto con mis compañeros Julián Korsich, Diego Cárdenas y Leonardo Manuel Cortés, les presentaremos la evidencia número 2, video sobre fallas en las construcciones, de la materia análisis químico del ambiente y de los materiales de construcción. Con la finalidad de entender las causas que dan lugar a la aparición de lesiones o fallas en las construcciones, es importante conocer los elementos y propiedades que interactúan dentro del sistema. Estas propiedades determinan su utilización dentro del campo laboral, ya que son las características de las reacciones ante acciones externas que alteran su equilibrio interno. Su clasificación integra las propiedades físicas determinadas sin ningún cambio, químicas, transformaciones ante otras sustancias, mecánicas, capacidad de resistir fuerzas o cargas externas, organolépticas, por los sentidos y por el aspecto exterior, y absolutas o relativas, las cuales se miden con exactitud o de manera indirecta. Cada una de estas propiedades tiene su propia subclasificación interna. Sin embargo, algunas de las más comunes al momento de realizar y analizar y seleccionar los datos de materiales de construcción son la densidad, elasticidad, plasticidad, higroscopicidad, conductividad térmica, conductividad eléctrica y la rigidez, al igual que la resistencia mecánica. Ahora bien, se denominan lesiones o fallas en las construcciones a los daños estructurales constructivos que surgen por causas directas o indirectas en una estructura o elemento constructivo, alterando la estética, funcionalidad o la misma integridad estructural. Pueden ser desde una deformación o rotura, casi estética, hasta el colapso completo de una estructura o material. Estos pueden surgir por la falta de mantenimiento, el uso humano, por medios naturales, entre otras razones más. A grandes rasgos, estas se pueden clasificar acorde a las funciones de los agentes causantes, es decir, los factores, definiendo el origen patológico de la lesión. Estas vienen siendo lesiones físicas, que son las consecuencias de un proceso marcado por leyes, fenómenos o agentes físicos; lesiones mecánicas, que son lesiones de mayor importancia producidas por el debilitamiento de la capacidad de resistencia ante fuerzas externas o internas, específicamente acciones horizontales y verticales; y lesiones químicas, que son producidas a consecuencia de reacciones o descomposiciones químicas en los materiales, incluso por organismos vivos, lo que afecta la integridad e incluso la durabilidad de La los primera mismos. falla que les voy a presentar es una falla mecánica y estas vienen siendo las fisuras y grietas. En este ejemplo en específico tenemos varias fisuras. ¿Y cómo sabemos que son simplemente fisuras y no grietas? Bueno, a simple vista se ve que el daño simplemente es estético en la capa externa. Asimismo tendríamos que llamar a un experto para que determine específicamente la gravedad de dicha falla. ¿Por qué se debe esta fisura? Bueno, básicamente existen muchas razones por las cuales puede surgir esta falla, pero principalmente es por causas externas e internas. Las externas vienen siendo humedad, temperatura, y las internas pueden ser, por ejemplo, una falla en los materiales de construcción, deficiencia del proceso de construcción, entre otros más. Y una vez que tenemos esta falla, ¿qué podemos hacer para remediarlos? Bueno, ya que tenemos la falla, podemos instalar resinas epoxi entre las fisuras para evitar que se siga propagando. Asimismo, podemos instalar morteros o incluso hacer reforzamientos ya cuando se tengan grietas. ¿Y qué se puede hacer para evitar que surja esta falla? Bueno, es simplemente realizar un análisis adecuado y seguir un proceso constructivo correcto para evitar que no se realice el proceso adecuado y los materiales puedan alcanzar su resistencia máxima. Asimismo, se deben utilizar materiales de construcción de buena calidad. La segunda falla que les vamos a explicar es una lesión física, la cual es humedad. Esta es la consecuencia de un proceso marcado por leyes, fenómenos o agentes físicos. Esta es la presencia de agua en cualquier manifestación y el porcentaje superior al deseado en el interior de los elementos o materiales constructivos, con mayor aparición en las edificaciones, afectando la salubridad y habitabilidad de la vivienda. Las clasificaciones con mayor frecuencia son humedad por capilaridad, por succión desde zonas bajas, filtración que proviene del exterior, condensación, vapor del ambiente, mayor o menor presión, el accidental, descompostura de tuberías u otras cosas. Esta lesión de humedad se clasifica por capilaridad, ya que en la parte superior hay un jardín en el cual se riega y por la capilaridad del material traspasa, y esta es una lesión mecánica, que es el desprendimiento, caída del revestimiento, como aquí pueden observar, continuo o discontinuo, por la humedad, agrietamientos, movimientos de deformación, erosiones mecánicas y la deficiencia en el empleo del adhesivo, pero esta es de la humedad. ¿Cómo se previenen y cómo se solucionan estas lesiones por humedad? Con barreras químicas, aplicando productos impermeabilizantes en la base de muros y techos,
una mejora de ventilación en los espacios afectados para reducir la humedad relativa en el aire y una mejora de sistema de drenaje. Tercera falla que les voy a presentar va a ser la oxidación, la cual es una falla química en donde un elemento, un metal o cualquier elemento que entre con un oxidante, en este caso en el ejemplo que tengo acá atrás es con el oxígeno, igual de misma manera aquí es con un ejemplo con oxígeno y agua, donde podemos observar que el material pierde sus capacidades y sus cualidades. Una forma de prevenir la oxidación es hacer un galvanizado con zinc, el cual ayuda a que las proporciones y las partes químicas del material se modifiquen y no se oxiden de manera tan fácil. Una manera si ya el material está oxidado, una manera de poder resolver esta oxidación es mediante ácidos o combinados como el bicarbonato de sodio, en el cual ayuda a que el material pueda liberar esa oxidación. Sin embargo, el mismo material pierde varias características físicas. Hablando de esto, la oxidación es muy común en muchas de las construcciones o elementos, es por eso que es importante conocer las medidas de apoyo, y esta es la tercera falla química. Como se vio anteriormente, estas fallas suelen llegar a ser únicamente estéticas, pero también existen casos donde estas fallas son más graves. Cuando estas fallas son graves pueden llegar a causar hasta el desplome de una estructura, de un edificio completo o de alguna otra obra civil, tal como fue el caso del desplome de la línea 12 del metro en Ciudad de México, cuando se causó el fallecimiento de 26 personas. Esto es solo un ejemplo de la importancia que tiene el cuidar todos esos detalles, desde el diseño, el proceso de construcción, hasta el mantenimiento posterior de la obra, para poder garantizar la seguridad y la integridad de las personas que utilizan, pues en este caso, la obra de la línea del metro. En mayo de 2021 el país fue víctima del colapso de la línea 12 del metro en Ciudad de México. Esta tragedia expuso fallas estructurales graves que pudieron haberse evitado. Sí, es cierto que la vibración constante y el desgaste del mismo metro aceleraron el deterioro, pero las investigaciones posteriores al accidente señalaron defectos en las soldaduras de los pernos, también en materiales deficientes y errores desde el diseño, y todo esto comprometió la estabilidad de la estructura desde el momento que se construyó. Y es esta la importancia de priorizar siempre en cada uno de nuestros proyectos la seguridad estructural. Nosotros como ingenieros debemos garantizar siempre que nuestra infraestructura va a ser estable, confiable y duradera, y así evitar que se repita un desastre o un accidente como lo que pasó en 2021 con el desplome de la línea de metro de Ciudad de México.